Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con el pensamiento de San Agustín de Hipona. Empezamos con una advertencia previa. Cuidado, la pregunta del examen va a ser el agustinismo político, por lo tanto es una teoría política. Hago esta advertencia por la cita que encabeza la presentación: Dios no es la causa del mal. Cuidado, la pregunta del examen no va a ser el problema del mal. Vamos a tratar el problema del mal en San Agustín, pero no es la cuestión central. Os presento, este es San Agustín de Hipona, un filósofo medieval. Y cuidado, filósofo, bueno, a saber, medieval también. San Agustín va a vivir la caída del Imperio Romano, por lo tanto, realmente cronológicamente pertenece al Imperio Romano. Podríamos decir, por lo tanto, que es el último de los filósofos clásicos, pero su pensamiento va a ser tan importante en la época medieval, tan influyente, que normalmente se considera un filósofo medieval. Filósofo, bueno, pues es un teólogo, es decir, alguien que trata sobre todo acerca de Dios. Sí, es un filósofo, pero sobre todo, como veis, es un santo, es decir, un padre de la Iglesia, un padre del cristianismo. Y ya hemos hablado en clase lo importante que es en el cristianismo en nuestra cultura. Incluso si uno dice, profe, yo es que soy ateo, yo es que no voy a misa, ya, pero para entender nuestra sociedad, para entender nuestra época, es muy importante entender el cristianismo. Puede que uno no sea cristiano, pero hay muchos cristianos hoy en día en nuestra sociedad y lo ha habido durante siglos. Así que es interesante entender las bases del cristianismo. Voy a hablar un poco de la vida de San Agustín. Ya sabemos que no es importante, es simplemente introductorio. San Agustín nace en el 354 después de Cristo en Tagaste. Tagaste está en el norte de África, por eso alguna vez veréis escrito San Agustín el africano. Su madre era cristiana, Santa Mónica, incluso se convirtió en una santa para la iglesia, y su padre pagano, por lo tanto conoce las dos culturas. Los paganos son aquellos que no son cristianos, que no han sido bautizados. Va a estudiar retórica y se convertirá en profesor de retórica. Ya sabemos que retórica es el arte de convencer, de seducir. Será profesor de retórica en Roma y en Milán. Va a viajar a Milán. En ese momento es el centro del Imperio Romano. Solemos pensar que es Roma ya, pero estamos en el siglo IV después de Cristo. Se ha trasladado a Milán. Ahí en Milán va a conocer al arzobispo Ambrosio y se va a convertir al cristianismo. Así que al principio San Agustín no es cristiano, es maniqueo. Y una vez convertido, se convierte en obispo, se traslada a Hipona y ahí vivirá hasta los 75 años, que será cuando los vándalos van a asediar y saquear la ciudad. Muere a la vez que la caída del Imperio Romano, como os he dicho al inicio. Aquí vemos hoy en día Hipona, para que nos hagamos una idea de cómo es hoy en día. Como veis, una ciudad en la costa, en el Mediterráneo, en lo que hoy en día es Argelia. He dicho antes que San Agustín era maniqueo. ¿Qué es esto del maniqueísmo? El maniqueísmo es una teoría de un tal Mani del siglo III que consideraba que había dos fuerzas, dos dioses, una fuerza del mal, una fuerza del bien, la luz, la oscuridad. Hoy en día utilizamos esa expresión, decimos que, por ejemplo, las películas de Disney son muy maniqueas porque los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. Pero no solo las películas de Disney, también tenemos políticos que son maniqueos, consideran que ellos son muy buenos y el resto son todos muy malos. No hay grises, todo eso blanco o negro, estás conmigo o contra mí. Vamos a empezar con esto del problema del mal. ¿Y por qué es un gran problema para el cristianismo? ¿Y por qué no lo era antes? Bien, porque para los cristianos es dogma de fe que Dios ha creado el mundo
Y Dios es bueno, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios lo sabe todo, Dios lo puede todo, por lo tanto el mundo que ha creado es perfecto. Los griegos no tenían este problema, eran politeístas, como hemos visto, el sol era un dios, la luna era una diosa y por lo tanto no han creado la naturaleza. La naturaleza no es su creación y por lo tanto no la han hecho ni buena ni mala. En cambio, para los cristianos sí, Dios ha creado el mundo y cualquiera puede plantear, y digo cualquiera, no hace falta ser teólogo, haber hecho 5 años de teología en la universidad para preguntar, mamá, tengo 7 años, le pregunto a mamá, ¿cómo puede ser que Dios ha creado un mundo tan horrible donde hay cosas como terremotos que matan a un montón de gente? Ante esta pregunta, San Agustín va a responder y una de sus respuestas será que el mal no existe, sino que el mal es la carencia del bien. Por ejemplo, la enfermedad es la privación de la salud, la ceguera es la privación de la vista. No sé si esta teoría os convence que el mal no existe, sino que es la carencia del bien, porque Dios todo lo que ha creado es bueno. Aquí tenéis la portada de Notre Dame de París y veis aquí a Dios que está pensando cómo crear el mundo. Bien, San Agustín nos va a proporcionar otra explicación de por qué hay males en este mundo cuando no debería haber males en este mundo. Y es que Dios ha dotado al ser humano de libertad. Dios le ha dado al ser humano el libre albedrío. Libre albedrío o libre arbitrio son sinónimos. ¿Y qué es el libre albedrío y el libre arbitrio? Es la capacidad, la facultad que tiene el ser humano de elegir. A ver, normalmente elegir entre el bien y el mal, grandes cuestiones, no elegir si hoy me voy a cenar un yogur de fresa o un yogur de plátano, sino cuestiones como matar o no matar. ¿Debería matar para salvar a mis hijos? ¿O robar o no robar? ¿Debería robar si mi niño se está muriendo de hambre? Ese tipo de cuestiones son las que tienen que ver con el libre albedrío o el libre arbitrio. Dios nos ha dotado, por lo tanto, de la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Obviamente, Dios nos dio el libre arbitrio para que eligiéramos el bien, pero ya sabemos que Adán, nuestro padre, y Eva, nuestra madre, eligieron el mal y optaron por comer del fruto prohibido del árbol del bien y del mal. Aquí tenéis una representación renacentista donde se muestra como Adán y Eva, por haber incumplido el mandato divino, fueron expulsados del paraíso. De ahí viene una teoría de San Agustín, la teoría del pecado original, la teoría de que nacemos pecadores. Ese pecado cometido por Adán y Eva va a ser transmitido de generación en generación. Y esta teoría, que va a tener muchísimo éxito, va a permitir resolver lo que no podía una teoría que hemos visto en la primera evaluación. ¿Os acordáis del intelectualismo moral? ¿Os convencía el intelectualismo moral? ¿Pensáis que las personas hacen el mal por ignorancia? Me habíais dicho que no, ¿verdad? Dirá San Pablo que no es el bien que quiero que hago, sino el mal que no quiero lo que hago. Es decir, aunque yo sepa que algo está mal, voy y lo hago. Y eso tenemos todos la experiencia. Me he comido el tercer donut de chocolate cuando sabía que no debería haberme comido el tercer donut de chocolate. ¿Por qué el ser humano hace el mal entonces para San Agustín? No es cuestión de ignorancia, es cuestión de voluntad. Yo sé que está mal, pero no tengo la voluntad y por eso caigo en la tentación. Según San Agustín, y es una teoría muy pesimista acerca del género humano, todos somos pecadores, nacemos pecadores. El bebé acaba de nacer, tiene 2 minutos ya, pero ya es pecador porque se transmite de padres a hijos. Entonces, si hay mal en este mundo, según San Agustín, es debido a que los seres humanos pecamos, porque hay guerras, robos, asesinatos, mentiras, porque Dios nos ha dado la libertad. Deberíamos elegir bien, pero elegimos mal. Aquí tenéis otra fotografía
de la portada de Notre Dame de París, donde podéis ver a Adán y Eva que están cogiendo el fruto que no deberían y curiosamente, como veis, la serpiente tiene cara y torso de mujer. Para algunos se llama Lilith, es una versión distinta, diferente, donde es una mujer serpiente la que convence a Eva, que convence a Adán de comer este fruto que no debería. Una tercera explicación de por qué existe el mal, y ya veis que el problema preocupó a San Agustín, es que hay que considerar el conjunto de la creación. Dios se planteó toda la creación y tuvo que incluir algunos males, pero porque esos males aportaban un bien mayor. Por ejemplo, dio la libertad al ser humano, aunque eso implique que haya ciertos seres humanos que cometan pecados. Es como en una sinfonía donde hay silencios para que se oigan las notas, o un cuadro donde hay zonas oscuras para que destaquen las zonas luminosas. Estas tres teorías vienen a explicar el mal. Y aquí tenéis una representación del ángel caído. Ya sabéis que tenemos aquí a Satanás en el retiro. He leído alguna vez que Madrid es la única ciudad en el mundo que tiene un monumento al diablo. No es del todo cierto, hay alguna más, pero sí que es curioso. Durante una época la conferencia episcopal decía que había que quitar este monumento. Algunos decían, un alcalde dijo, muy cristiano él, que había que poner, si no se quitaba, por lo menos poner una estatua de la Virgen al lado para compensar. Es curioso, por lo tanto, que afecte tanto esta representación del diablo. Ya sabéis que hay muchas formas de llamar al diablo, se puede decir diablo, Satán, Lucifer, vienen de distintas tradiciones. La Biblia es muy rica y tiene muchas tradiciones y por lo tanto hay distintos tipos de diablos, de Belcebú, de satanes distintos dependiendo del libro, del capítulo que uno se esté leyendo. Respecto a si la religión cristiana es realmente una religión maniquea, os aclaro que no. Es verdad que en la Biblia aparece el diablo, Satán, Lucifer, pero no es dogma de fe. Si uno es cristiano, tiene que creer en Dios, tiene que creer que Dios ha creado el mundo, pero no tiene por qué necesariamente creer en la existencia del diablo o en Satán o Lucifer. Simplemente es una metáfora para hablar del mal en el mundo. Vamos a terminar este apartado diciendo que para algunos los argumentos de San Agustín pueden ser convincentes y justifican por qué hay mal en este mundo. Para otros, como por ejemplo el filósofo David Hume, estos argumentos no son convincentes y por lo tanto el mal en el mundo se convierte en un argumento contra la existencia de Dios. Y lo vamos a dejar justamente en la teoría de las dos ciudades, que la explicaré en el siguiente vídeo y que justamente es la teoría que espero que me contéis en el examen del agustinismo político. Hasta ahora.